Bienvenidos. Hoy vamos a jugar a un juego que se llama Mi mujer tiró mi colección de cartas. Es una demo. No sé nada más del juego. Lo único que sé es que mi mujer tiró mi colección de cartas y estamos en una casa o un vertedero. No sé muy bien lo que es porque si es nuestra casa hay demasiada mierda. Pero tenemos que encontrarlas. Con una bolsa y encontrar esas cartas. O encontrar objetos de valor y... Bueno, ya sabéis cómo es la dinámica. Vamos a jugarlo. A ver qué es lo que pasa. Vale. Sencillo, por lo que se ve, igual tenemos un perro que está contento. ¿No? ¿No está contento? Ah, mira, a tomar por culo el hueso. Vamos a jugar. Mirad esto, ¿vale? Esto es mi propiedad. Yo tengo que encontrar cartas aquí. Estoy arriba de la montaña, arriba de todo. Como veis, hay unas cuantas montañas. Eso que escucháis es el contenedor de basura. Tiene pinta de ser muy amigable. Y hay que buscar cartas, las cartas que nos tiró la mujer, aquí dentro. O sea, dentro de todo esto, pues se desbloquea pagando 1400. Y dentro de todo esto nos podremos encontrar objetos que tienen cierto valor, como puede ser este avioncito, ¿vale? Que tenemos que tirarlos aquí, en esta máquina como de reciclaje, y nos dan dinero por ellos, ¿vale? Y entre toda esta mierda hay cartas, pues eso, las que tiró nuestra mujer. Entonces hay que limpiar toda esta pirámide, esta montaña de basura. Así que cuanto antes empecemos, antes acabamos. Fijaos bien, ¿eh? Fijaos en esta pedazo de montaña, a ver cómo queda. Vale, yo me imagino que esto es un vertedero, ¿no? Porque si es nuestra casa, cuidado. Bueno, pues mira, tenemos piscina. En los vertederos no hay piscina, eso es así. Pero hay mucha mierda, ¿no? A lo mejor para ser una casa esto, ¿o qué? Vale, repon tu energía, vende objetos de valor y compra actualizaciones, tu colección. Vale, mapas claros. Bien, no tengo ni idea de qué va todo esto, ¿vale? Así que vamos a ir probando a ver de qué va esto. Yo tengo que coger mierda así, ¿no? En general, como vemos, la energía se va cansando y la bolsa se llena. Mantener para lanzar. Mira, me dan dinero, vale. Y la energía se acaba. ¿Cómo se llena? Uy, ¿qué es esto? Llevar. Ah, en la F, mira, se me sale ahí abajo, joder. En la F. ¿Y qué? ¿Qué he hecho, tío? No, esto cuesta dinero. Llevar. F. Vale, esto no sirve así. Mira, aquí vamos a poder tener el perro, de puta madre. Tu energía está a cero, bebe un poco de cerveza. Esto es cerveza, ¿no? Sí, ¿vale? Repone tu energía. Vale. Compro unas cuantas. Llevar. Me las llevo todas. Y tengo 4. Ahora sí, o sea, ahora sí, antes no. Vale, estoy full. Pues seguimos. Tiramos la bolsa. Y tiramos la bolsa. Ah, es esto todo el rato. No sé si me sale rentable esto, ¿eh? Vale, tenemos 4 garimbas. Seguimos aquí, a ver. Yo puedo subir, estoy arriba, sí. Me tomo otra. Me tomo otra. Bueno, el proceso es sencillo, ¿no? Al principio, al menos. Pues a seguir pillando garimbas. No nos hemos encontrado ningún objeto raro ni nada por ahora. Bueno, esa la recogemos ahora.
No tengo energía, se acaba volando la energía, Vamos a tener que comprar energía. Yo lo siento, pero si esto es mi casa, puto cerdo, te lo digo. Vale, tenemos 200 y pico. ¿Qué me marca ahí? Enciende la música, vale, gracias. Vamos a quitarle voz, ¡Uah! ¡Pero qué temazos, no! Pero de fondo. ¿Qué puedo comprar? Energía, fuerza, cerveza. Cerveza, capacidad de 15 a 30. No, yo necesito energía. Lo que hay es muchísima mierda aquí, Necesitamos encontrar un objeto ahí para que nos dé algo de dinero extra. Encontraste un pájaro. ¿Y dónde lo llevo? Mira, aquí, aquí. ¿Cómo que doblar? Doblar. Es un elegante migrante con cola bifurcada que se alimenta de insectos voladores mientras se desplaza por el aire. Maravilloso, una golondrina común. Lo puedo dejar ahí, queda ahí ya. Y ya no tengo que darle comer ni nada, ¿no? Me parece estupendo. No me quiero encargar del pájaro, la verdad. Espero que esta música no tenga copy, Cantidad de mierda, tío, hay aquí, No hay suficiente energía. Pues bébete una birra. La cerveza siempre da energía. Otra cosa no, pero energía. Es como fumarte un piti. Te da capacidad pulmonar, corres el doble. Eso funciona así, es verdad, en la vida real. La vida real es así. Tú te fumas un piti y puedes hacerte maratones. Pues imaginaos el nivel de ciego que te debería llevar ya con las cervezas que llevo, Este juego, con todas las cervezas que llevo encima, igual era bueno para algún streamer gallego. No veas cómo le aprieta el alcohol. Pues igual es su juego este, Otra garimba. Pues que mirad la montaña de mierda que hay en esta casa, Vamos a gastar dinero, ¿no? ¿En esto o qué? A ver. Bolsa de basura, 300. Capacidad, vale, me gusta. Capacidad, no tengo más dinero, joder. Espero que me den algo con lo que ganar más dinero del que gasto, porque estoy jodido. Aquí solo hay mierda en general. No hay ningún tesoro o algo por aquí que yo pueda vender. O sea, y esto es mierda que llevo yo aquí acumulando en mi casa, que décadas, ¿no? O sea, que entre mi mujer y yo somos los más guarros del barrio, porque no creo que los demás tengan lo mismo. Y otra garimba. Y otra garimba. ¿Cómo? Y otra garimba. Conclusión, este juego consiste en beber y estar rodeado de mierda. Es que aquí hay pizza, cafés, botellas de plástico. Eso que parecen tostadas de pan. Esto que debe ser una especie de lechuga. Y mucha pizza, mucha pizza. No... Es que... Vamos a ver. Es normal, esto, no lo entiendo. O sea, claro, yo estoy limpiando una montaña de mierda, pero a la misma vez la estoy recuperando, llenando más con todas las cervezas que me estoy bebiendo. Es normal. O sea, es que si es así, no me extraña que tenga el patio como lo tengo. Vamos, cerveza.
Me imagino que me llenará más, ¿no? Ahora si me tomo una... Sí, antes me daba 7,5, ahora me da 15. Vale. Me compensa. Con todas las que tomo... Cuidado la borrachera, ¿eh? He visto gente sábados beber menos. Y se supone que yo tengo que encontrar... En estos montones de mierda... Tengo que encontrar... Mi colección de cartas. ¿Estamos locos o qué? ¿Y este carro no me echaría una mano? ¿Qué es esto? Conectar. Yo lo puedo coger así y usarlo como si fuera un cubo. Estaría bien poder usarlo como si fuera un cubo. Y tirar todo ya directamente al contenedor. Me parece el Everest de la mierda. Y otra carimba. Entre cerveza y mierda. Uy, ¿dónde he echado la bolsa? ¿A dónde ha ido la bolsa? Venga, más cervezas. Que no sea por cervezas, ¿eh? Venga. Y otra. Vamos a meter el carro en la piscina. ¡Oh, qué buena física!, ¿no? A ver si encontramos algo que nos dé dinero, que nos, no sé, que nos enseñe un poco más de juego. Que tú imagínate... en la vida real hacer esto sería mucho más rápido, porque tú lo único que tienes que hacer es coger toda esta mierda y meterla dentro de un contenedor, pero ya no en bolsas. O sea, coges un recipiente grande y lo vuelcas aquí, arrastras y luego lo tiras dentro. No, yo no lo haría con bolsas, vamos. Ya no tengo cervezas. Joder, cómo bajan las cervezas. ¿Qué otra garimba? Se me ha dado la curiosidad de mirar un vídeo y me he dado cuenta de que al que estaba mirando le han tocado un montón de cosas ya por aquí por abajo, tío. De esas para vender. Mira, un avión. Y a mí me ha tocado un pájaro y este avión, nada más. No veo como he visto a otro youtuber que le tocan cosas todo el rato, tío. A mí no me toca ni una. Pero ni una. Todo es basura. Vale, tenemos 2000. Vamos a coger el perro. Perro, capacidad 1-2. Vamos a probar. ¿Qué es lo que hace el perro? Yo necesito 300. Mantener para comprar. Hola, perrito. No compréis perros, adoptarlos, ¿vale? El perro, ¿qué hace? ¿Dónde está el perro? ¿Qué has encontrado, perrito? Oh, ¿qué es eso? Una placa de YouTube, algún día tendré una. Tengo que andar ordenándole yo todo el rato. No sé si me compensa tampoco. Ha tirado algo ahí. Un Bitcoin. ¿Solo? ¿Qué más tienes? ¿Qué es eso? Encontré esta tarjeta, llévala a la mesa y límpiala. ¿Qué mesa? ¿La estoy limpiando? No tengo ni idea. Encuéntrame cosas. El clip. Los que tengan mi edad se acordarán de este clip. Otro pajarito. Ponte a buscar. Otro pajarito. ¿Harán algo? ¿Qué encontraste? ¡Onda! Una Switch. ¿Cuánto me das? Vaya mierda. No, vuelve a buscar que contigo me forro. ¿Dónde estás, perrito? Un móvil, un iPhone, ¿eh?
No sé si le sienta bien, tanta mierda. No se le ve contento. Vamos a cambiar de canción, que ya me raya. Ya no le sienta bien, mira. No le sienta bien ya, la basura. Se me ha quedado bugueado esto en la mano. Esto está bugueado, este juego, de verdad. Bueno, pues mirad cómo ha acabado la montaña. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, tiene algún que otro bug, porque se me ha quedado la Nintendo Switch ahí en la mano, de aquella manera. No me deja... No me deja coger el libro este. No me deja limpiar la tarjeta. Le cojo esta, se la pongo aquí y pasa de mí. Bueno, pues es una demo, ¿vale? El jueguito, pues yo creo que le falta que sea más interesante todavía, porque no le encuentro mucha gracia. Mira, podemos comprar este de aquí de al lado. Y bug extremo de repente. Super lagazo. Como veis, bueno, pues es más de lo mismo. Más de lo mismo, el sonido es pesado. Este ya no lo vamos a hacer, evidentemente. No, me niego. Me niego al menos hoy. Para otro vídeo, si queréis, pues podemos hacer este. En Steam, ¿vale? Lo podéis descargar ahí. Es una demo y se llama Mi mujer tiró mi colección de cartas. En Steam, es una demo. Lo podéis probar. Probadlo y me decís algo en los comentarios, ¿vale? Listo, se acabó. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Le dejáis un like, un comentario si queréis. Le dais a seguir y a por otro vídeo.